Hoy tenemos una situación bastante curiosa en los mercados, porque mientras el mercado tradicional está prácticamente celebrando, Bitcoin todavía está intentando decidir qué quiere hacer alrededor de los $65,000. Y esto es bastante importante porque hoy el S&P 500 acaba de cerrar nuevamente en máximos históricos, mientras que Bitcoin sigue aproximadamente un 50% por debajo de sus propios máximos. Así que vamos rápidamente a ver qué está sucediendo y nos está diciendo la liquidez, y sobre todo, cuáles son los niveles que más nos interesan en este momento. Primero, vamos a empezar con el S&P 500. Una disculpa. Vale. El mercado tradicional. Hoy tuvimos uno de los datos de empleo bastante peores de lo esperado en Estados Unidos. Las nóminas mostraron una pérdida de aproximadamente 23,000 puestos de trabajo, cuando se esperaba todo lo contrario. Se esperaba una creación cercana a los 80,000. Esto hizo caer bastante los rendimientos de los bonos y redujo bastante las expectativas de que la Fed, es decir, la Reserva Federal, tenga que continuar endureciendo su política monetaria en septiembre. El resultado de esto, básicamente, y para sorpresa de nadie, es que el S&P 500 terminó aproximadamente un 6% arriba, cerrando alrededor de los 7,758 puntos y, una vez más, marcando un máximo histórico. Al mismo tiempo, el Nasdaq también llegó a subir un 1,3%, por lo que en general lo que va de semana ha sido bastante buena para el mercado tradicional y específicamente también para las tecnológicas. En otras palabras, hoy tuvimos un entorno bastante positivo para activos de ligeramente mayor riesgo, y esto también se ha trasladado bastante bien a Bitcoin, por lo que veamos qué está intentando hacer en este momento. Como podemos ver, se encuentra nuevamente intentando recuperar la zona de los $65,000, y de hecho es que Bitcoin viene subiendo alrededor de un 3% en lo que va de semana, lo que vendría siendo su primera semana positiva después de varias semanas. Así que claramente estamos viendo una recuperación que ha sido afectada por la noticia previa, pero yo tampoco llamaría esto un breakout, o al menos no lo diría todavía, porque si miramos nuestro mapa de liquidaciones de las últimas 24 horas tenemos bastantes datos bastante interesantes. Estamos básicamente atrapados entre dos zonas de liquidez. Por arriba tenemos una concentración bastante grande, aproximadamente entre los 65,700 y $65,900, y por debajo tenemos otra concentración muy clara, alrededor de los 64,300 y los 64,500. Esas son las dos grandes consolidaciones de liquidez que hay en este momento en el mercado. Así que Bitcoin, en este momento, como se puede ver de manera muy clara, está básicamente atrapado entre la mitad de ellos dos. Y personalmente, este es el momento donde no me gustaría abrir una posición agresiva, porque comprar en este momento significa comprar antes de saber de qué lado del rango se va a ir a buscar primero el mercado. Si Bitcoin continúa subiendo hasta esta zona aproximadamente los 65,800, me parece que el objetivo inmediato más lógico es que continúe con una subida con fuerza que puede llegar incluso hasta los $70,000. Ahí seguimos teniendo una cantidad cada vez más brutal de liquidez que se ha ido acumulando entre las últimas semanas, por lo que no me sorprendería absolutamente nada ver el precio intentar llegar a esa zona y barrerla por completo. Ahora bien, lo realmente importante no sería simplemente tocar los 65,800. Lo importante sería con qué fuerza llega y ver qué hace Bitcoin después, porque por ejemplo, como mencioné en un segundo, si rompe esa fuerza con demasiada violencia, podríamos recuperar fácilmente los $66,000 y aún así conseguir mantenernos encima de esa zona para intentarla usar un poco como soporte. Esto comienza a tener bastante sentido a nivel técnico para darnos fundamentos a una continuación alcista. Por el otro lado, si llegamos y liquidamos los shorts y tenemos una vela muy corta con una mecha muy grande, es señal de un rechazo inmediato hacia abajo, por lo que simplemente podría ser un liquidity graph antes de volver al rango previo al que ya estaba. Puede ser para volver a lateralizar por quién sabe cuántas semanas más, o puede ser por todo lo contrario, para irnos a buscar toda la liquidez que queda en la zona inferior. Por abajo tenemos todo el caso contrario. Entre los 64,300 y los 64,500 dólares son la primera zona en la que yo estaría poniendo el ojo en general. Si Bitcoin pierde esa zona con fuerza, tenemos todavía mucha más liquidez abajo, cerca de los 63,800 dólares. E incluso podemos empezar nuevamente a mirar los 63,000 dólares de cara a 1 o 2 semanas. Por eso, personalmente en este momento preferiría esperar. El mercado está demasiado lateral, por lo que esperar a que el mercado nos enseñe cuál de los dos lados quiere atacar primero sería un poco lo más cauto en este caso. Y esto nos lleva a la siguiente cosa, la dominancia de Bitcoin, porque esta es otra cosa muy importante si es que queremos comenzarnos a posicionar en nuestro portafolio las entradas para las altcoins a largo plazo. La dominancia de Bitcoin en este momento está alrededor del 59,5%. Y si miramos la estructura de 4 horas, podemos ver que se viene recuperando con bastante fuerza y bastante consistencia, aproximadamente hasta el 58%. Esto significa que aunque cripto, en general el ecosistema como tal, se esté recuperando, el dinero no está rotando hacia las altcoins. Principalmente el dinero está entrando y se está quedando con el rey, es decir, con Bitcoin. Es por eso que Bitcoin en este momento sigue absorbiendo la gran mayoría del capital que está entrando al mercado. Y mientras esa dominancia continúe
subiendo como lo ha hecho en los días pasados, es muy posible que la veamos en nada a cerca del 60%, cosa que nos haría tener bastante cuidado, porque comprar altcoins simplemente porque Bitcoin está verde sin tener en cuenta la dominancia es uno de los errores más grandes que puedes hacer, que definitivamente te va a hacer perder dinero. Una subida de Bitcoin en este caso, más la subida de su dominancia, normalmente significa que quizás las altcoins principales también van a subir. Sin embargo, tenemos que recordar que los proyectos medianos y los proyectos pequeños van a desangrarse básicamente. Mucha gente que tenga su dinero ahí lo va a rotar a proyectos más grandes o proyectos más seguros. Y esto en general nos va a traer pérdidas para quienes tenemos exposición en proyectos más nuevos o más pequeños. Hablando de altcoins, vamos a movernos a Ethereum, porque Ethereum nos muestra bastante bien la situación. Ethereum actualmente está aproximadamente cerca de los $1.900. Ha recuperado bastante desde los mínimos recientes que lo llevaron a la zona de los $1.500, $1.600, lo cual para el tiempo que ha pasado es bastante positivo. Pero el problema de Ethereum es que tiene una estructura bastante frágil y es una estructura mucho más débil que la de Bitcoin. Si nos fijamos, la zona psicológica de los $2.000 ha sido bastante fuerte en Ethereum. Es una zona que en el pasado funcionó de soporte y a día de hoy, ya que funcionó de soporte tantas veces en el pasado, a día de hoy también se ha vuelto una zona de resistencia bastante importante, por lo que no podemos esperar poder romperla si es que no hay un movimiento bastante fuerte o un flujo bastante fuerte de entrada de dinero al mercado. Si llegásemos a romper los $2.000 y consiguiésemos mantenernos encima de ellos, podríamos usarlos como soporte para poder agarrar fuerza a un movimiento a la larga un poco más agresivo. Sin embargo, esto depende de muchas cosas. Depende de que la dominancia de Bitcoin rechace el 60%, depende de que Bitcoin en general también esté teniendo buenas semanas y de que el mercado en general esté en un buen estado de salud, cosa que por el momento se ve un poco irreal. Si es que eso llegase a pasar, entonces sí, ahí nos interesaría comenzar a tener exposición a Ethereum a largo plazo y al alza, ¿no? Entrar con longs. Sin embargo, por como pinta la cosa actual, no diría que es lo más cauto intentar apostarle al alza a Ethereum en este preciso momento. Quizás, de hecho, por simple análisis técnico, nos vendría bien entrar poco a poco promediando un short de corto a medio plazo que llega a durar un par de semanas. Al igual se espera, y volviendo a Bitcoin, al igual se espera que el bear market continúe por varias semanas más. Las estimaciones en general nos dicen que fácilmente nos pueden quedar 2 meses aún más de bear market, mientras que hay otras un poco más cautas que nos dicen que nos podrían quedar unos 4 meses más. Dependiendo de esto, no sería nada raro llegar a pensar que Bitcoin fácilmente puede volver a visitar la zona de los 58.000, 57.000. Después de todo, solo estuvimos en esa zona por un periodo muy corto de tiempo y pensar que ese es el fondo del bear market como tal es un poco... Y pensar que esa es la zona y pensar que ese precio va a ser el fondo total del bear market y que solo lo vamos a tocar una vez es un poco ingenuo en este caso. Obviamente nadie sabe dónde puede estar el fondo. Sin embargo, lo que sí sabemos de manera bastante clara es que desde la caída hasta el precio mínimo que llegamos a ver es un porcentaje bastante pequeño en comparativa con todas las caídas tan brutales que Bitcoin llevaba teniendo en el pasado. Para que tengamos una idea en general, fácilmente en las correcciones de los mercados, de los previos bear markets, llegamos a ver correcciones del 90, 80, 75%. Y pensar en quedarnos en una corrección de apenas un 50 y algo es bastante ingenuo. Así que resumiendo todo esto, tenemos el mercado tradicional extremadamente fuerte, con el S&P 500 en máximos históricos nuevamente. Los datos de empleo débiles se están reduciendo la presión sobre la Reserva Federal. Y Bitcoin está recuperándose, está teniendo su mejor semana de las últimas 3. Pero esto no confirma que cripto como ecosistema esté ya en un buen estado de salud. No confirma que de aquí ya comencemos el bull market. De hecho, sería todo lo contrario. Nos faltan los datos de inflación del mes de julio, mes que, si bien lo recordarán, el estrecho Hormuz volvió a cerrar y el petróleo, como sabemos, estuvo un disparo del precio al alza. En este caso, quizás el mercado aún no está reflejando eso, no lo está contemplando, o puede ser que ya lo haya factorizado. Es algo que nos tocará ver en la siguiente semana. Lo que sí podemos saber es que Bitcoin sigue peleando alrededor de los $65.000 y de que tenemos dos grandes piscinas de liquidez, tanto arriba como abajo. Así que básicamente, y para resumirlo, mis niveles personales serían bastante sencillos. Si logramos superar los 65.800, 66.000 con fuerza, podemos ir pensando en armar posiciones a largo plazo hasta la zona de los 68.000 o 70, dependiendo
dependiendo de qué tanto nos queramos expandir. Por lo contrario, si rompemos la zona de los 64.300, 64.500, igual con fuerza, podemos ver fácilmente un cambio y posicionarnos para buenos shorts hasta fácilmente la zona de los incluso 61.000. No sería algo loco de esperar. La única cosa que sí recomendaría en este caso sería esperar y ver cuál de las dos zonas desaparece primero y ver más que nada cómo el mercado reacciona. Por esperar un par de minutos, un par de días más, créeme que lo va a valer.